Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Pues hoy vamos a continuar analizando diferentes aspectos de la vida nacional, de la vida internacional, que en una forma u otra pues están afectando a los guatemaltecos y a la comunidad mundial. Hemos estado tocando en estos últimos programas los temas políticos relacionados con el evento electoral y la crisis que ha venido sucediendo en Guatemala, ese despertar cívico que ha sido y sigue siendo verdaderamente emocionante y estimulante. Y creemos que esto va a continuar porque pues, el pueblo de Guatemala ha reaccionado, ha entendido claramente cuál es el poder ciudadano, cómo usarlo correctamente y estamos seguros que va a seguir hacia adelante. En medio del proceso electoral, pues es bueno de repente hacer una pequeña pausa y salirnos un poco de tanto tema electoral en sí y analizar otros aspectos económicos, por ejemplo, que tienen una incidencia importante en nuestras vidas y que en una forma u otra van terminando en el bienestar de la población. Hoy quiero, para empezar, presentar a mi invitado, el licenciado Carlos González. Él es analista de ACIES. Bienvenido, licenciado. Con mucho gusto, es un gusto de nuevo estar acá. Muchas gracias, muchas gracias. Carlos es un amigo de este programa, hemos tenido ya la suerte que nos acompañe en varias oportunidades y pues nos ha enriquecido siempre que ha venido con sus valiosos aportes en el área económica, en el área de análisis. Hoy, Carlos, hemos pensado en platicar contigo cuando hablamos por teléfono para ver si nos acompañabas en este programa y hablamos sobre el tema de Grecia. Y hablamos sobre el tema de Grecia porque es lo que está en las noticias actualmente, es un caso emblemático, si así quisiéramos verlo, parte de estos países, aleccionador de estos grupos de países, los PIGS que le llaman por sus siglas en inglés, pero que hablan de un grupo de países que tienen características económicas muy similares y que llegan a crisis similares. Carlos, siendo tu campo, tal vez me gustaría que tú ilustraras a nuestro público sobre cuál es la situación en Grecia, qué es lo que está pasando en este momento, claro. ¿Por qué está ese país viviendo una crisis más allá de lo que siempre ha estado? Bueno, el problema no es nuevo y surgió o se incrementó a raíz de la crisis de desaceleración económica del continente europeo y de la Unión Europea en particular, en donde los países llamados periféricos, como el caso de Grecia, España, Portugal y otros han sido los que han sufrido las mayores consecuencias, pero en tanto que otros que han sido apoyados financieramente por el Banco Central Europeo y por gobiernos de otros países europeos más fuertes financieramente hablando, han ido saliendo del problema, que se ha reflejado principalmente en medidas de austeridad muy fuertes de los gobiernos y también en altas tasas de desempleo. El caso de España, el caso de Italia se ha ido superando muy lentamente, pero el caso de Grecia se ha estancado. Al extremo que ahora que tiene ya un vencimiento de un pago con el Banco Central Europeo para el día 20, no tiene recursos con qué pagar, tiene una crisis profunda, los bancos no tienen recursos, están con el famoso corralito como ocurrió en 2001 en Argentina, en donde los bancos le entregan a cada cuentaviente no más de 50 euros y obviamente la desesperación de la población que fue consultada hace 2 domingos sobre la conveniencia de aceptar las condiciones que la Troika Europea le ha planteado a Grecia para poderle seguir otorgando financiamiento en este momento crítico. Bueno, entiendo que el resultado de ese referéndum fue un no. 60% aproximadamente de los votantes griegos le dijeron a la Comunidad Económica Europea o a la Troika, esta que tú mencionas, que no estaban de acuerdo con las medidas de austeridad. Pero lo último que hemos visto es de que a pesar de que eso sucedió, el gobierno griego ha tenido que aceptar en realidad la mayor parte de las condiciones por las cuales votaron que no el pueblo. Y eso es porque o lo aceptan o lo aceptan. Claro, yo creo que el presidente del gobierno se vio obligado a aceptar las condiciones, a pesar de que el mandato, diríamos, popular fue de no aceptar,
porque tiene prácticamente a las puertas una quiebra, una bancarrota total del país, en donde la amenaza es de que si no hay convenio, pues tiene que salir de la integración europea, la zona llamada del euro, y tendría que otra vez retomar su moneda original, que era el dracma, y empezar de nuevo en un proceso que sería al principio muy doloroso, pero que si retomaran su moneda, más adelante podrían tener ellos su política monetaria propia y hacer, por ejemplo, devaluaciones de la moneda con el objeto de estimular sus exportaciones, por ejemplo. Pero de momento no pareciera lo más prudente ni para Grecia, ni para el conjunto de países que conforman la zona euro, que son un ejemplo de integración para el mundo y que no quisieran que alguno de sus miembros tuviera problemas. Carlos, por ejemplo, cuando mencionábamos estos países periféricos, incluíamos a Portugal, creo que está Irlanda, está Grecia, está España, países que no han logrado salir de la crisis. Me recuerdo que hace algún tiempo Irlanda se llamaba el milagro verde, pues porque parecía que su economía había vuelto a salir y estaba muy bien, hará unos 5 o 6 años, y luego vuelven a caer en esta crisis. ¿Por qué los países caen en esos estados de crisis? Bueno, yo creo que el caso de los otros países ha tenido menos profundidad el problema del sobreendeudamiento que el que tiene ya Grecia. Grecia tiene una deuda de 360.000 millones de euros, que representa el 180% de su Producto Interno Bruto. O sea, casi deben el doble de lo que produce el país. Y en esas condiciones, pues es muy difícil para un país salir si no es que implementa medidas de gran austeridad. En este momento, pues como que le toca al gobierno actual pagar los elotes que se comieron los gobiernos anteriores, que fueron, pues diríamos, muy gamonales, trabajando con déficits fiscales muy grandes, una política salarial muy beneficiosa para todos los burócratas, en donde por ejemplo, la edad de jubilación es de 50 años y el monto de la pensión mensual que reciben es el 92% de su salario. ¿Cómo no quisiéramos nosotros en Guatemala tener esas prestaciones? Y precisamente las condiciones que le está poniendo ahora la Unión Europea es que tiene que cambiar, mover esos 50 años a 67 años para el retiro, y otra serie de medidas que son, por ejemplo, privatizaciones. Tiene que privatizar la compañía de energía eléctrica, sus puertos, incluyendo el famoso Pireo, y unos edificios también gubernamentales, con el problema de que sería bajo la supervisión de la Unión Europea. Tiene que formar un fondo que antes funcionaba en Luxemburgo y que lo van a trasladar a Grecia para seguir de cerca, supervisar el cumplimiento de las medidas que le está exigiendo la Unión Europea. ¿El problema cuál es? Tiene que aprobarlo el Parlamento griego. Y en el Parlamento griego, el presidente actual no tiene mayoría. Necesita alianzas con la oposición para pasarlo. Y como el pueblo le dio un mandato contrario a que aceptara esto, se considera que va a ser difícil esta aprobación, que incluso podría, según entendidos expertos, incluso hacer necesaria una nueva elección para cambiar al presidente actual. Al primer ministro, al primer ministro, presidente. Sí. Ahora, está bien, pero por ejemplo tú mencionaste algunas de las situaciones. 50 años de edad de retiro, con un 92%, leyes sociales muy favorables. Obviamente la mayor parte de la población va a estar contraria a que eso se cambie. Edad de jubilación a los 67 años. Y con gran necesidad de empleo. Porque con gran necesidad de empleo. Entonces, para fin práctico, eso está en contra de la voluntad popular. Un sacrificio muy grande. Pero también, por otro lado, el pueblo si no sigue sufriendo, porque verdaderamente, ¿qué pasaría si el Parlamento dice no aprobamos esto? ¿Qué pasaría si el Parlamento dice no aprobamos esto? ¿Qué va a pasar? Va a decir el banco, le cerramos las fuentes de financiamiento, pero en la vida práctica, ¿cuáles serían los efectos que
afectarían directamente al ciudadano griego? Bueno, yo creo que en cualquiera de los caminos que se tome, siempre la población va a ser la más sufrida. Porque, por ejemplo, si se acepta la propuesta de la Unión Europea, pues tiene que seguir soportando el desempleo que tiene ahora e incluso incrementarlo, porque probablemente tiene que eliminar algunas plazas el gobierno, aplicar reducciones de salarios. Y eso obviamente afecta a la población asalariada. Yo diría que en términos de tratamiento de los otros países europeos, que son los acreedores, principalmente Alemania y Francia y el Banco Central Europeo, lo que les conviene es buscar una salida, porque es mejor darle mejores condiciones al deudor para que pague y no que se quede impago. Lo que haría cualquier banco aquí en Guatemala, que yo he tenido experiencia, donde injustamente al mal deudor se le trae, se le acaricia y se le rebaja la tasa y se le da más plazos para pagar. Entonces yo creo que los dirigentes de la integración europea que tienen ahora esta propuesta tan difícil de aceptar para Grecia, tienen que ser un poco más blandos y si no condonar una parte de la deuda, por lo menos darle condiciones más amplias. El problema para los europeos es que no pueden concederle un tratamiento así tan especial a Grecia, porque entonces hay otros países igualmente endeudados que estarían probablemente pidiendo el tratamiento de la nación más favorecida. Eso era exactamente lo que te iba a preguntar a continuación, ¿sí? ¿No? Porque obviamente hay otros países que también tienen tales situaciones que no han llegado a crisis como la de Grecia, pero están muy cercanas. Pero en parte volvemos a caer en el hecho, estos son lo que se llama estados benefactores, Carlos, en el sentido, porque yo te cuento, una persona en la audiencia me comentaba y me dice, mire, la troika que tú mencionas, ¿quiénes conforman esta troika, Carlos? El Banco Central, ¿sí? El Parlamento Europeo y Alemania y Francia, o sea, la unión de los países más fuertes, que son los bancos alemanes y los franceses son los mayores acreedores de Grecia. Bueno, una persona de la audiencia me comentaba y me dice, mire, y no sería tan fácil que todo el mundo adoptara las mismas medidas económicas y fiscales que usan los alemanes y que eso fuera la regla para todos los países, entonces ninguno entraría en quiebra. Sería ideal porque cabalmente Alemania aplica un esquema conocido como la economía social de mercado y que nosotros en ACIES impulsamos y ojalá en Guatemala se pudiera implementar, en donde la validez, diríamos, de ese esquema lo está probando justamente el aguante, diríamos, que está teniendo la nación alemana, en el sentido de que mientras todos han tenido tasas de crecimiento negativo, aunque sea una pequeña tasa de un 1%, lo ha mantenido Alemania. Es decir, que su esquema ha resistido al embate de esta crisis, ¿no? Pero llegar a poder mantener esta disciplina como hace Alemania no requiere una estructura que no necesariamente tienen los países como Grecia, Italia, Alemania, una mayor disciplina fiscal, una institucionalidad que evite corrupción, porque pues, obviamente sucede en estos países. Es correcto. Por eso decía que ahora le toca al gobierno griego pagar diríamos, la abundancia que vivieron gobiernos anteriores, cuando no había ningún miramiento, ninguna austeridad en el gasto público. O sea, presupuestos con amplios déficit que lo llevaron a este extremo de tener una deuda pues casi inmanejable. Y eso se evita cuando se tiene una disciplina fiscal, de la cual estamos careciendo también nosotros, que si bien no tenemos un nivel de endeudamiento como el en términos proporcionales del Producto Interno Bruto, como el de Grecia, estamos caminando hacia un esquema de sobreendeudamiento peligroso, todavía controlable. Creo yo que un 25% respecto del PIB que tiene Guatemala es perfectamente manejable, pero sí hay que poner ya luces amarillas de prevención y aprovechar esta oportunidad que se tiene, donde ha aflorado un problema que toda la ciudadanía sabíamos, que había mucha corrupción, pero ahora gracias a la CICIG se ha destapado y que tiene este movimiento.